Bien, hoy traigo a Paola Hermantraut, es una argentina, nacida en Córdoba en el año 1976, es una estudiosa que actualmente se encuentra viviendo en Estados Unidos. Ella hace un trabajo muy interesante en lo que sería estudiar las masculinidades, en el caso algo particular más en Tierra del Fuego creo, por el sentimiento que nos lleva, es las masculinidades en guerra se llama, haciendo referencia a la guerra de Malvinas. Pero primero les doy un pantallazo un poco de cómo ha sido su vida, su carrera, para que entendamos de dónde habla esta mujer. Bueno. Ella comienza sus estudios, estudia lenguas en la Universidad Nacional de Córdoba, se egresa en 1998 y automáticamente ahí ya empieza a viajar. Se va a Missouri y en el 2001 recibe su licenciatura en artes. Después ella recibe a su vez un doctorado en Washington de la Universidad de San Luis, donde también termina su maestría en artes en español y le dan un certificado de estudios graduados del Departamento en Estudios de la Mujer, Género y Sexualidades. Esto ocurre ya, diríamos, en el 2009. Por ese trabajo en particular, con respecto a las masculinidades, que ella tiene un montón de publicaciones muy interesantes, después aparecen todo en internet, así que los invito a buscarla. Le otorgan una beca a Loran Franklin de la American Men Studies Association. Así que ahí arranca ya, digamos, su faceta más de escritora y no tanto de docencia. Ella es docente actualmente en la Universidad de St. Thomas. Hay una cosita ahí que está bueno que decís, porque hay una asociación de estudios del hombre. Sí. American Men's Study Association. Así es. Mirá, qué interesante. Y le otorgan un premio a esta... escritora, periodista. Claro, exactamente. Bueno, hay una de las presentaciones que ella hace con otros profesionales, con otros académicos, que se llama Cosas de Hombres, escritores y caudillos en la literatura latinoamericana del siglo XX. Y también se basa también en esa asociación, ¿no? Ahí todo se trabaja ahí pensando cómo Latinoamérica escribía, pensaba, se hacía, ¿no? Y bueno, y ella obviamente desde el lado de una perspectiva de género y más que nada en esta cuestión de cómo se representaban las masculinidades en esos tiempos. Claro. También, bueno, ella presenta el libro, este libro se llama Masculinidades en Guerra, Malvinas en Literatura y Cine, se estrena en Córdoba, en Argentina, en el 2013. Y bueno, y lo presenta en distintos lugares, algunos que anoté así que me parecieron como los más relevantes. Lo presenta en un Congreso Internacional de Estudios de Latinoamérica en San Francisco, después también Masculinidades Expuestas, se llama, que eso lo presenta también acá en Argentina, distintas mesas de análisis en lo que se basa la representación de qué es lo masculino, ¿no? Entonces, más adentrándome un poco en lo que sería el libro, de qué es lo que hace que su carrera, digamos, vuelva a la Argentina, es que pone en jaque las masculinidades de esa época, ¿no? Claro. Ella dice que, bueno, agarra distintas obras. Hay algunas obras que, por ejemplo, que pues sucedían en esa época y cómo se va cambiando en base cuando llega el neoliberalismo al país. En los 80 se podía ver más que nada un primer plano de un hombre, ¿no?, musculoso, con vello, ¿no?, con pelo en el pecho, con barba, con bigote, y eso era signo de valentía, honor, defensa por la patria, un hombre que no tenía sangre prácticamente, ¿no?, que no tenía sensibilidad. Sin embargo, duro, claro, sí, sin embargo, uno piensa después en la guerra de Malvinas y dice, ¿cómo va a ser todo esto si la guerra es una cosa atroz? Claro. ¿No? Pero en ese momento, como los films, los cuentos, los libros, se basaban en hasta estampitas, cuenta que se daban en los subtes, en los subtes, y se daban estampitas con hombres así, de ese ¿No hay ese una estereotipo. expresión que dice pelo en pecho? Algo como pelo en pecho, como para decir que es bastante varonil, viril. Claro, creo que sí. Creo que hay una expresión que dice como con pelo en pecho. Desconozco, pero puede ser que exista, hay expresiones para muchos aspectos. Sí, total. Sí. Y bueno, y después arranca y a finales, ya finalizando el libro, lo que cuenta es cómo en los 90 esa lógica se empieza a cambiar y el hombre empieza a ser un poco más exitoso, más empresarial. El hombre siempre es el hombre, ¿no?, el que tiene el poder, ¿no? La mujer no es ni valiente, ni heroína, ni nada, y mucho menos empresaria, ¿no? O sea, no.
pero siempre el hombre en esa apuesta de masculino. Entonces hace algunos análisis, algunas analogías en algunos que nombran en un pantallazo, como por ejemplo en las Islas se llama, ¿no? Que es de Carlos Guerrero. Ella lo analiza en su libro y hace una analogía con la frase que aparece en el libro, que es: la Argentina es, digamos, la virilidad, por no decir la palabra, del hombre, y las Malvinas son sus pelotas. Claro. ¿No? Entonces hace esa analogía de que el libro es así. Después cuenta cómo un film también de la época hace también metafóricamente la presentación de un argentino que enamora a la mujer del embajador británico, ¿no? Y obviamente la mujer es lo débil, que fue fácil de engatusar, que fue fácil de manipular, ¿no? Como que la mujer no tenía esta cuestión de identidad nacionalista, por decirlo de una manera, entonces es engañada fácilmente. Y después, como hay otro film que rompe, digamos, con esta mirada, y pone, digamos, como un poco más de realidad cruda de lo que fue la situación en la guerra en Malvinas, ¿no? Se llama Falkland, ¿no? Y lo que muestra es justamente un hombre que no quiere dar su vida por la patria, un hombre que llora, un hombre que quiere volver a su casa, un hombre que extraña, un hombre que se siente mal, que no entiende por qué hay tantos otros hombres dando su vida por algo que no comprenden, que no terminan de comprender, y por qué él sí o sí lo tiene que hacer, ¿no? Porque aparte, digamos, que no había mucho margen a decir que no, aparte quedabas mal. No había. O sea, no podías pensar decirle que no, y encima después que, claro, no. Entonces, bueno, es muy interesante lo que hace, y finalmente, como decía, ella termina repensando un poco esto de los 90, el neoliberalismo, y cómo las nuevas masculinidades se dan y se explotan, ¿no? Mediáticamente por los medios distintos medios de comunicación, y cómo también lo audiovisual y los de la escritura da ese mensaje y ese poder al hombre, ¿no? Porque cualquiera que sea la manera, ya sea de un hombre con pelo en el pecho, de un hombre yendo a la guerra, o de un hombre empresario exitoso, el poder siempre es uno, ¿no? Que es el del hombre, ¿no? Entonces, y la mujer siempre obligada a cuestiones domésticas, ni siquiera por ahí aparece, sino solamente en el orden de lo sensual, emotivo, pasional, carnal, ¿no? Esa palabra tan horrible. Los 90, además, una década marcada quizás por la espectacularización de toda la esfera social, ¿sí? El ejemplo quizás más visible es la política y los cierres de campaña de los diferentes candidatos a presidente en el programa de Tinelli, por ejemplo, ¿no? Con una exaltación del individuo, ¿sí? del individualismo, más que del individuo, perdón, del individualismo en características propias del neoliberalismo en sí. Bueno, ahí empieza a explotar también, a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, esta mediatización que empieza a ser mucho más marcada que en comparación con la década del 80. Y hay algo muy interesante sobre lo que estás mencionando, porque justamente una de las características de los estudios de las masculinidades tiene que ver con cómo en realidad, y en boca de muchos varones, cómo en realidad sí los hombres mueren más, pero mueren más porque están frente en la batalla, están en el frente de la guerra, están más expuestos a las violencias en las calles. Esta caracterización de lo violento, la violencia con el ser masculino, es algo como bien relevante para los estudios. Me imagino que por ahí también tiene que haber ido el interés de Paola de preguntarse cómo se construye la masculinidad en la guerra, ¿no? Y es interesante también pensar de que no es necesario ver cómo se construye en ese caso comparativamente respecto al género femenino, sino cómo se construye a sí mismo el género masculino, ¿no? Súper interesante ahí el anclaje de la guerra, que es algo propiamente, a nuestros niños les compramos armas antes de que ropa, no sé, y más en los países donde está legalizada la tenencia de armas, ¿no? Recuerdo un video de una niña recibiendo un rifle como si recibiese, no sé, una torta de chocolate. Este reconocimiento de la guerra, de la violencia, lo violento, asociada a lo masculino. Claro, exactamente. Y justamente lo que dice Paola es que cualquiera de estos dos modelos es destructivo,
¿no? Claro. O sea, porque el hombre todo el tiempo se está enfrentando o al fracaso o al esfuerzo sideral de poder llegar a esos estándares que están puestos en la sociedad. Una vez, me acuerdo, Claro. por ahí ya no tanto con Paola, pero ya viendo un poco algunos documentales que se hacían del 2001, cómo las mujeres que empezaban a armar cooperativas explicaban que era tan fuerte, digamos, la crisis, que al hombre se le rompía el ego. Claro. ¿No? El hombre Claro. desempleado no tenía ego, no tenía autoestima. Entonces la mujer obviamente se empoderaba en esas situaciones de crisis y sacaba, digamos, con cooperativas, de cualquier manera, siempre se le rebuscaba, pero el hombre no podía seguir porque no podía ser que el hombre no tenga trabajo. Sí, además que el no tener trabajo, entiendo que para el hombre, dentro de lo que es una educación tradicional, puede implicar fallar como hombre justamente, Claro. ¿no? Porque a tu familia, a tu casa no puedes llevar eso que tu esencia masculina te da como mandato en parte, ¿no? Y bueno, entonces ahí es donde vos decías justamente, quiebra el ego, es donde se desarma la persona y no hay herramientas para volverlo a armar, sino es a través, por ahora, de los mismos valores que la llevaron a romperse así. Claro, exactamente.